Eh, Muy buenas tardes, profe Elvis. Esta es nuestra presentación de Ciencias Sociales del parcial. Em, los, in- los integrantes somos Isaac Baca, Alessandro Sayú y Gabriel Dávila. La fecha 22 de diciembre del 2020 en el curso noveno A. El tema de nuestro proyecto es el sistema laboral español durante la época colonial en territorio ecuatoriano y el planteamiento del problema de identificar las labores más productivas, las que más producían dinero y las más importantes del siglo XV en España y en ciertas localizaciones de Latinoamérica. La formulación del problema. La economía en el siglo XV no estaba en su mejor momento debido a los gastos provocados por la guerra de reconquista. Afectó a la agricultura y era una de las más productivas de Europa. Ante la decadencia de la agricultura se impulsó la cría de animales, la exportación de metales preciosos y de materias primas. Las preguntas directrices. Las preguntas directrices son: ¿cuál era el principal sistema económico de esta época? ¿Cuál era el mínimo salario en esta época? ¿Cuál era el máximo salario? ¿Cuál era el trabajo más importante? ¿Cómo era el sistema monetario en esta época? ¿Cuánto se les pagaba a los soldados de la realeza? ¿Cuánto creció la economía después de la conquista? ¿Cuáles eran los horarios más comunes para los trabajadores? El objetivo general. El objetivo general es dar a conocer los empleos más sobresalientes del siglo XV en España y América, es decir, los empleos más actualizados y que más economía ganaban los. Los objetivos específicos son identificar las diferencias laborales entre antes y ahora, mejorar la economía del país con técnicas del siglo XV, investigar el sistema monetario de ese entonces, investigar cómo eran los pagos cuando trabajaban más y menos, indagar cuántas horas eran las habituales de un trabajo promedio, tener la respectiva información de los trabajos más forzosos en su época. La justificación. Nosotros escogimos este tema porque nos parece curioso las formas de trabajo, los pagos y cómo se administraba todo el dinero de las diferentes actividades económicas que llegaron a salvar la economía española de su crisis. El marco teórico. El marco teórico es ese periodo de tiempo. Hubo miles de trabajos en los cuales la mayoría no eran pagados, como la esclavitud y el sistema feudal. En cambio, los que sí eran pagados se dividían en varios tipos. Por ejemplo, la agricultura, la exportación de materiales preciosos y materiales primas, etc. Pero ante todo esto hubo un gran problema económico que fue ocasionado para abastecer nuestro mercado y el de las Indias. España se convirtió en un país importador de productos elaborados, iniciándose un retraso histórico con respecto a otros países europeos. En un momento en que Inglaterra y Holanda iniciaban su despegue económico. Y en cuanto a los materiales preciosos, las remesas de oro y plata de las Indias se utilizaron mal, en lugar de promover el desarrollo de nuestras economías, y se emplearon para encubrir los crecientes gastos de una monarquía enzarzando en múltiples guerras en el continente. El resultado fue el endeudamiento y finalmente la bancarrota de la hacienda pública de 1957 hasta 1997. Y en la esclavitud, la asignación de trabajos pesados, la continua extensión de sus pueblos ancestrales, la constante presión ejercida por vecinos y encomenderos y la conmutación de tributos por trabajo fueron factores que ocasionaron un extenuante carga laboral a través del sistema de encomienda, la mita y el concertaje. La corona española se vio en dificultades por conciliar su afán por extraer las mayores riquezas de sus colonias ante la necesidad del indio de hacer producir al máximo su tierra y la constante presión de blancos y mestizos urgidos de mano de obra. También el descubrimiento de la agricultura y la confirmación de las sociedades sedentarias en la antigüedad. El trabajo ha estado vinculado al reconocimiento del territorio y a formas organizadas de manejo de los recursos. Luego de la conquista inca y la posterior colonización española, el territorio y la economía estuvieron orientados al concepto de propiedad.
desde una perspectiva jerárquica de dominación y exclusión. Y en la segunda mitad del siglo, las malas cosechas, la subida del impuesto y los gastos bélicos terminaron por extenuar a la economía española. Felipe II erró al no plantear una economía más proteccionista que hubiera atentado a la producción interior y dificultado las crecientes importantes. De esta forma, la plata americana, que en gran medida se dedicó al pago de las importaciones, podría haber sido el capital necesario para que nuestra economía despegara. Las conclusiones. Nuestras conclusiones son que los trabajos más pagados eran los que dependían de los textiles y materiales preciosos y materiales primos. ¿Por qué? Porque en esta época se usaban mucho los textiles y aún más que todo lo de la exportación, que eran lo que más generaba ingresos, no solo a la persona que los producía, sino hacia la corona española y a sus compañías y a sus alrededores. Muchas gracias, profe Elvis, por la oportunidad de dejarnos presentar y tengo una buena tarde.